La atmósfera fuera de la vieja protectora de animales era cortante por el frío del invierno, pero dentro del vestíbulo se instaló una quietud que resultaba más opresiva que el propio frío. Lucía Serrano, de 6 años, aguardaba junto a la entrada, con sus deditos aferrados al bajo del abrigo de su madre. Tenía los ojos muy abiertos, silenciosos y distantes, no se movían con la curiosidad propia de otros niños. Al contrario, permanecían fijos al frente, como si buscaran algo que ni ella misma podía identificar. Elena Serrano, una antigua médica de combate ahora dedicada por completo a ser madre, miró a su hija con contenida preocupación. Hacía 8 meses del accidente que se había llevado a su marido, el capitán Roberto Serrano, una explosión durante un entrenamiento que nadie había previsto. Y hacía exactamente 8 meses que Lucía no decía una palabra. «Vamos solo a mirar», susurró Elena, más para sí misma que para Lucía. Su voz era firme y mesurada. Había aprendido a hablar en voz baja desde que el silencio de Lucía se había convertido en su nueva normalidad. La encargada de la protectora, una voluntaria de rostro amable llamada Isabel, las guió entre perreras con perros que ladraban con entusiasmo. Elena había leído que los animales, sobre todo los más pequeños, podían ser terapéuticos para los niños que sufrían un duelo. Había acudido en busca de una mascota dócil y adoptable que pudiera reavivar una chispa en el mundo de Lucía. Sin embargo, mientras pasaban de una perrera a otra, la expresión de Lucía permanecía inalterada. No había ni un atisbo de interés, ni una sola mirada, ni el más mínimo indicio de reacción. Isabel les dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Tenemos unos cuantos más en el siguiente pasillo. A lo mejor algo le llama la atención». Elena asintió con cortesía. Lucía seguía en silencio. Afuera el viento susurraba entre los árboles sin hojas y justo detrás de la puerta del personal con el letrero del restringido, una conexión silenciosa estaba a punto de descubrirse, una que lo cambiaría todo. El pasillo se quedó en silencio mientras Elena se detenía a hablar con Isabel sobre el papeleo necesario. En ese breve instante Lucía soltó el abrigo de su madre. Sus pies la llevaron en silencio casi como si la guiara una fuerza que no podía comprender, un tirón suave pero decidido hacia la puerta lateral que había estado observando desde que entraron. Un letrero metálico y desgastado anunciaba restringido, solo personal, pero el pestillo no estaba bien cerrado. La manita de Lucía la empujó y la abrió sin hacer ruido. Detrás de la puerta había un pasillo oscuro, estéril y frío, de esos que nadie se molesta en decorar. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo y el aire arrastraba un leve olor a antiséptico y a miedo. Al final del pasillo, un técnico con pijama sanitario intentaba con delicadeza que un pastor alemán debilitado avanzara con la correa. El perro apenas podía caminar, sus costillas se marcaban bajo un pelaje desigual y sus patas temblaban con cada lento movimiento. No había luz en sus ojos nublados, solo la neblina inexpresiva de la resignación. Lucía se quedó helada. Algo en la curva de sus orejas, su andar pesado y la cicatriz grabada en su costado hizo que su corazón diera un vuelco. Lo conocía. Susurró, pero nadie la oyó. Luego, con más volumen, su voz se quebró tras meses sin usarla. El técnico se detuvo en seco, sorprendido. Elena entró corriendo por la puerta abierta, con los ojos llenos de alarma. Lucía. Pero la niña ya corría, con lágrimas cayéndole por las mejillas mientras rodeaba con los brazos el frágil cuerpo del perro. «Es el perro de papá», dijo con voz temblorosa pero firme. «Se llama Sombra». Elena la miró estupefacta. La cicatriz, el tatuaje militar en la oreja, parecía imposible, pero era él. Y por primera vez en meses, Elena vio un destello en los ojos de Lucía, no solo un recuerdo, sino una conexión pura y real. Sombra, que apenas unos instantes antes estaba casi sin vida, levantó la cabeza y se apoyó en su abrazo. El técnico se quedó inmóvil, desconcertado por el repentino arrebato. Lo que más le sorprendió fue la respuesta del perro que estaba a punto de ser conducido a su último descanso. Las orejas de Sombra se movieron, su cabeza, pesada y lacia apenas unos segundos antes, ahora se apretaba con suavidad contra el pecho de la niña. Elena se arrodilló junto a su hija y posó una mano en el costado de Sombra. Se le cortó la respiración cuando sus dedos rozaron la tinta áspera y desvaída oculta bajo el pelaje, un tatuaje del servicio militar. Su marido se lo había mencionado una vez, hacía mucho tiempo, durante una charla tranquila sobre su estancia en el extranjero. «Era de Roberto», susurró Elena. «Este es su perro». Lucía sacó un trozo de papel pequeño y arrugado del bolsillo de su abrigo.
Era el dibujo de una niña, de colores vivos y trazos temblorosos, pero con unas palabras claras escritas en la parte superior: seré tu amiga. Lo sostuvo hacia adelante con ambas manos, mientras le temblaba la barbilla. Ahora no tiene a nadie, dijo en voz baja, con lágrimas brillando en sus pestañas. Pero yo me quedaré con él. Por favor, no dejes que se vaya. Un silencio sepulcral se adueñó del pasillo. Incluso el técnico parecía dudar, mirando con vacilación hacia el interfono. Unos instantes después apareció el director de la protectora, Álvaro Díaz, con aspecto severo, sereno y ya irritado. Este perro está en fase terminal, afirmó tajante. Un 10% de posibilidades de sobrevivir. No es humano alargar esto. Pero Elena se puso en pie, creando un escudo para Lucía y Sombra. No es solo un perro. Es de la familia. Díaz hizo una pausa, con la mandíbula tensa. Entonces lenta y reaciamente asintió. Sombra acababa de recibir una última oportunidad porque una niña lo había recordado cuando el mundo lo había olvidado. El viaje a casa fue silencioso. Sombra yacía acurrucado en el asiento trasero, envuelto en una vieja manta que Elena guardaba en el maletero. Su respiración era débil, cada subida y bajada de su pecho una lucha silenciosa. Lucía no le quitó los ojos de encima ni un segundo. Se sentó a su lado con la mano apoyada en su pata durante todo el trayecto, como si soltarlo fuera a hacer que desapareciera de nuevo. A través del espejo retrovisor, Elena los observaba, con el corazón dividido entre una extraña mezcla de miedo y asombro. Este no era el animal de terapia pequeño y alegre que había previsto llevarse a casa. Este era un soldado, herido y desvaneciéndose, pero a los ojos de Lucía, era algo más. Al llegar a casa, Elena entró a Sombra en brazos, pues estaba demasiado débil para subir las escaleras. Lo colocó sobre un cojín mullido en un rincón del salón, junto a la chimenea, y le puso cuencos con agua y comida blanda, a los que apenas prestó atención. Lucía se puso manos a la obra de inmediato. Sin que nadie se lo pidiera, fue a buscar su manta más suave y lo arropó con delicadeza. Luego, con una ternura extraordinaria, empapó un paño en agua tibia y comenzó a limpiarle la suciedad del pelaje, moviendo sus deditos lenta y deliberadamente. Le susurraba mientras trabajaba, pronunciando frases suaves y entrecortadas que solo él podía oír. Elena permaneció en el umbral de la puerta, con una taza de té ya frío en las manos, sin querer romper la delicada magia que se estaba produciendo ante ella. Y entonces, justo cuando era hora de acostarse, lo oyó, un sonido que había estado ausente durante casi un año. Una risa débil y breve como una melodía que intentara encontrar el camino de vuelta. Elena miró hacia el salón y vio a Lucía acurrucada junto a Sombra, ambos por fin y aunque solo fuera por un momento, en paz. Ocurrió poco después de medianoche. Elena se había quedado traspuesta en un sueño agitado en el sofá, mientras las ascuas del fuego brillaban débilmente. Lucía dormía en su cama, en el piso de arriba, aunque había insistido en dar las buenas noches a Sombra en 3 ocasiones distintas antes de cerrar los ojos por fin. La casa estaba en silencio hasta que dejó de estarlo. Un golpe seco seguido de un gemido bajo y gutural, despertó a Elena de un sobresalto. Su mirada se dirigió al rincón donde había estado Sombra. Estaba sufriendo una convulsión, con las extremidades agitándose violentamente y el cuerpo contorsionándose en posturas antinaturales. Tenía espuma en las comisuras de la boca y sus ojos. Antes apagados pero tranquilos, ahora estaban desorbitados y sin enfoque. Elena reaccionó por puro instinto. Cayó de rodillas, acunándole la cabeza y repitiendo su nombre. «Quédate conmigo, Sombra. Por favor, quédate conmigo». Lucía apareció en lo alto de las escaleras, descalza y con los ojos muy abiertos. No lloró ni gritó, simplemente corrió. Para cuando Elena hubo metido a Sombra en la parte de atrás del coche, Lucía ya estaba sentada a su lado con el cinturón puesto, agarrando el borde de la manta como si solo su agarre pudiera mantenerlo de una pieza. En la clínica veterinaria de urgencias, el tiempo pareció perder todo su significado. La doctora Ana Torres, una neuróloga conocida por su franqueza, examinó a Sombra mientras Elena y Lucía esperaban en una pequeña sala sin ventanas que olía a lejía y a ansiedad. Cuando la doctora entró por fin, su expresión era sombría. «Ha sufrido un episodio neurológico grave», afirmó en voz baja. «Múltiples sistemas están fallando. Su cuerpo está luchando, pero el pronóstico no es bueno». Elena se desplomó en una silla. Lucía no se inmutó. La luz de la mañana empezó a filtrarse por las persianas de la sala de espera mientras Elena permanecía sentada con la cabeza entre las manos.
Lucía se había quedado dormida al final, acurrucada en una silla con sus deditos aún aferrados al borde de la raída manta de sombra. Elena no había dormido, ni después del diagnóstico de la doctora Torres ni tras reconocer un patrón preocupante. Los síntomas de sombra, el momento de su aparición y el daño neurológico, que parecía demasiado grave para un simple trauma, algo no cuadraba. Fue entonces cuando apareció María Ramírez, una antigua auxiliar veterinaria de Robledo. María había acudido a la clínica discretamente tras enterarse del colapso de sombra. Tenía el rostro pálido y hablaba en voz baja. No debería estar aquí, empezó, pero sé lo que le pasa y no puedo seguir callada. Le entregó a Elena una carpeta de cartón llena de documentos, correos electrónicos y fotos. Dentro había notas detalladas de los archivos internos de Robledo, incluyendo historiales médicos firmados por el director de la protectora, Álvaro Díaz. Elena hojeó las páginas, con el corazón desbocado. El nombre de Sombra figuraba en una lista con otros 13 perros, todos designados como no adoptables, y a todos se les había inyectado un fármaco llamado NTX-17, un compuesto experimental de una farmacéutica privada. Estaban usando la protectora para probarlo, explicó María. Ensayos no rastreables, sin supervisión. Se suponía que el NTX-17 era un sedante, pero en grandes dosis provoca un colapso neurológico retardado. Le inyectaron a Sombra hace 28 días. A Elena se le cortó la respiración. Por eso empezó a convulsionar. María asintió. Nunca tuvieron la intención de que sobreviviera. Por eso estaban acelerando su eutanasia, para ocultar las pruebas. Elena apretó los puños. Esto era más que una negligencia, era una traición. Sombra había servido, protegido y arriesgado su vida por su país, y esta era su recompensa. Esa misma mañana, basándose en el testimonio de María y las pruebas de Elena, la policía se presentó en Robledo con una orden judicial. Descubrieron el armario cerrado con llave, que contenía hileras de viales marcados como NTX-17, hojas de inventario firmadas y un detallado libro de registro con la propia letra de Díaz que recogía cada inyección ilegal, incluida la de Sombra. A mediodía, Álvaro Díaz estaba esposado y se lo llevaban de la protectora sin mediar palabra. La justicia, por pequeña que fuera, había empezado a abrirse camino. A última hora de la tarde, la clínica se había sumido en el silencio. La agitación matutina de detenciones y consultas legales se había transformado en una especie de respeto silencioso. En la unidad de cuidados intensivos, Sombra yacía inmóvil, conectado a máquinas y cables que pitaban y parpadeaban como delicadas señales de esperanza. Elena estaba sentada a su lado, paralizada, con los dedos fuertemente entrelazados en el regazo. Lucía también estaba allí, sentada en un pequeño taburete con las rodillas pegadas al pecho, la mirada fija en la figura inmóvil de Sombra. «Está cansado», había explicado la doctora Torres con delicadeza. El antídoto puede ralentizar la propagación del compuesto, pero su cuerpo ya ha pasado por mucho. Puede que no tenga fuerzas para salir adelante. Elena había asentido, pero Lucía no mostró reacción alguna. No lloró ni huyó. En cambio, se subió con cuidado a la cama. Nadie intentó detenerla. Se tumbó a su lado de nuevo, igual que la noche anterior, con una mano sobre su corazón y la otra acariciándole la parte de atrás de la oreja. Su respiración era tan superficial que apenas removía el pelaje bajo su palma. Entonces Lucía hizo algo que no había hecho desde el día en que perdieron a Roberto. Empezó a cantar. No era fuerte ni perfecta, solo una melodía suave y temblorosa, una nana que su padre solía tararear durante los viajes largos en coche y en las tranquilas mañanas de domingo. Le temblaba la voz, pero continuó, nota a nota, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Durante un buen rato, no cambió nada. Entonces, la oreja de Sombra se movió. Su pata se agitó muy ligeramente. El monitor cardíaco emitió un suave pitido, luego otro seguido de una pausa, y después un ritmo más constante y fuerte. La vida, por frágil que fuera, estaba contraatacando. Lucía dejó de cantar y susurró, «Ya no tienes que ser fuerte tú solo». La doctora Torres, que observaba a través del cristal, se tapó la boca, incrédula. Elena se inclinó con el corazón latiéndole con fuerza. Y entonces Sombra inspiró hondo y con un estremecimiento, y abrió los ojos. Seguía con ellas. Los días que siguieron fueron lentos, cautelosos y llenos de una serena esperanza. Sombra permaneció bajo estrecha vigilancia, con su actividad restringida, pero la luz había vuelto a sus ojos. Seguía la voz de Lucía con cada mirada, y sus orejas se erguían al oír sus pasos.
Cada señal de progreso, cada vez que levantaba la cabeza, cada movimiento de su cola, se sentía como un triunfo. Lucía estaba siempre a su lado. Le leía sus cuentos ilustrados favoritos, le sujetaba la pata mientras dormía y le susurraba promesas que solo una niña puede hacer y sentir con todo su ser. Elena, observando desde el umbral, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Lucía hablaba. No solo con Sombra, sino con Elena, con la doctora Torres y consigo misma. Su voz, antes atrapada por el dolor, había regresado, no con largas declaraciones, sino con frases sencillas y cotidianas. ¿Tiene hambre? ¿Necesita agua? Creo que le gusta esta canción. No era solo una recuperación, era una restauración. Los archivos de Sombra fueron examinados y confirmados. Su tatuaje militar, su historial de servicio y su asignación con el capitán Roberto Serrano fueron verificados. Había sido declarado desaparecido en combate tras la explosión, perdido en el caos subsiguiente y trasladado a una protectora pública sin ninguna identificación. El ejército envió a un oficial para entregar algo que Elena no había previsto, un certificado de servicio y una medalla de honor, concedida a título póstumo a Sombra por sus acciones en combate. Elena la sostuvo con un nudo en la garganta. Siempre estuvo destinada a ser suya, dijo. Lucía colocó la medalla con cuidado sobre la manta de Sombra y susurró, «Bienvenido a casa». Y Sombra, aún débil pero atento, apoyó la cabeza junto a la mano de ella y cerró los ojos, no en señal de derrota, sino de paz. Por primera vez en mucho tiempo, todo volvía a estar completo. El cielo estaba gris la mañana en que fueron a visitar la tumba de Roberto. Elena aparcó el coche al borde del cementerio militar, donde hileras de lápidas blancas se erguían como guardianes silenciosos del pasado. Lucía salió primero con un pequeño ramo de flores silvestres que ella misma había recogido. Sombra la siguió con un paso más lento pero seguro, más confiado que en las últimas semanas. Caminaba a su lado sin correa. Elena solo llevaba consigo sus propios pensamientos. Se detuvieron ante la lápida con la inscripción Capitán Roberto Serrano. Lucía dejó las flores suavemente en la base y luego buscó en el bolsillo de su abrigo el dibujo arrugado que había guardado durante tanto tiempo, el que le había enseñado a Sombra en la protectora. «Seré tu amiga», dijo, dejándolo junto a las flores. Durante un largo instante nadie habló. Entonces Elena se arrodilló en silencio junto a su hija. «Habría estado muy orgulloso de ti, cariño». «De los dos». Lucía levantó la vista, y en sus ojos había algo más profundo que la pena, algo parecido a la aceptación. Sombra se adelantó y bajó la cabeza hacia la lápida. La olfateó una vez y luego se sentó silencioso y vigilante, como si montara guardia ante su antiguo guía por última vez. A continuación, soltó un único y grave ladrido. No fue fuerte ni desesperado, sonó como un parte. Misión cumplida. Elena se levantó y buscó la mano de Lucía. La niña la aceptó y juntas se dieron la vuelta para marcharse, con Sombra siguiéndolas de cerca, tan leal como siempre. Mientras caminaban de vuelta entre las silenciosas hileras de mármol, Elena bajó la mirada hacia Lucía, con voz cálida y firme. «Ya estamos en casa, cariño. Y volvemos a estar completos». Y en ese instante, bajo un cielo gris y en la quietud del recuerdo, el peso del duelo cedió ante algo más fuerte, algo que perduraría, el amor.